Era el terror de las noches. No por su fuerza, sino por su astucia. Era el dinosaurio más listo que habitó el planeta. Este brote de inteligencia se extinguió hace 65 millones de años. Pero si hubiese seguido su desarrollo, puede que esta asombrosa criatura fuese hoy la dueña de la Tierra. Mundo paleolítico. Trodón, el genio de los dinosaurios. Estos extraños crestones marcan el sitio conocido como la Formación de la Lanza, al este de Wyoming, y es considerado como uno de los campos de dinosaurios más fértiles del mundo. Durante más de un siglo, los buscadores de fósiles han encontrado aquí, guardados como un tesoro, los huesos descomunales de los dinosaurios ornitorrincos y de los famosos Tiranosaurio Rex. En 1993, el paleontólogo Craig Dosler de la Universidad de Nueva Orleans comenzó a explorar una zona compuesta por escabrosas hondonadas y profundas barrancas, a la cual llamó la Cueva del Dragón. Hasta ahora, este lugar ha existido en concordancia con su nombre. Los dinosaurios abundan mucho dentro de esta estructura, a comparación de la mayoría de los sitios. Los dinosaurios datan de los últimos crustáceos y la cima de la formación de la lanza corresponde a la extinción de los dinosaurios. Si vamos más allá de esto, veremos que no quedan dinosaurios. La piedra arenisca de la Cueva del Dragón se asentó hace 67 millones de años, 2 millones de años antes de que los dinosaurios se extinguieran. Dosler y su equipo están tratando de reconstruir los momentos finales de esta gran dinastía. La presencia de huesos de ornitorrinco no fue una sorpresa. Pero también aparecieron los pequeños fósiles de un dinosaurio extremadamente extraño. El descubrimiento llamó la atención del paleontólogo Dale Russell en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Russell es un especialista en la inteligencia de los dinosaurios que durante 3 décadas ha seguido la pista a una presa que se le escapa. La Cueva del Dragón proporciona un terreno de caza abundante. Allá hay una vértebra que sale de la tierra. Eso es todo lo que se encuentra. Ornitorrincos. Estamos cansados de los ornitorrincos. De ninguna manera, esta es una de las cosas que quería mostrarle. Esto es algo de las cosas especiales que hemos encontrado. ¿Sí? Es un ornitorrinco en un 99%, pero el otro 1% es grandioso. Bueno, he aquí la clase de cosas que se encuentran dentro de ese 1%. Ya veo, mire eso. ¿Puede verlo? Es joven, un trodón. Trodón, eso está bien. Es primoroso. El trodón es el premio para un buscador de fósiles. La colección de Dosler de pequeños y jóvenes trodones incluye fragmentos de los cascarones y diminutos dientes de bebé que constituyen un hallazgo fantástico. En 1856 se descubrieron los dientes fosilizados de pequeños dinosaurios. La especie fue aptamente llamada trodón, que significa dientes que hieren. Se encontraron muy pocos fósiles pertenecientes a esta especie y por más de un siglo el trodón despertó poco interés entre los expertos en dinosaurios. Esto cambió cuando Dale Russell encontró el cráneo de un trodón en una colección de museo. A medida que estudiaba el fósil, más se sorprendía. Me senté y di vueltas al cráneo en mis manos durante aproximadamente 5 minutos. Y luego mis pulsaciones comenzaron a acelerarse. Me di cuenta que estaba viendo algo que nadie había notado antes. Muchos de los cerebros de los dinosaurios no llenaban sus cavidades cerebrales, pero el cerebro del trodón era tan grande que dejó impresiones grabadas dentro del cráneo.
El trodón era un depredador completo con dientes afilados y garras en forma de garfios. Único entre los dinosaurios, el trodón tenía un dedo opuesto o contrapuesto que le permitía agarrar con firmeza a su presa. El trodón pertenecía a una familia de dinosaurios llamada terápodos, que eran depredadores bípedos al igual que los tiranosaurios rex. Pero con un cráneo de apenas 18 centímetros de largo, el trodón habría sido empequeñecido por su primo gigante. Consideremos sus estadísticas vitales. El trodón, 1.6 metros de altura y 50 kilogramos de peso, y el tiranosaurio rex, con casi 13 metros de altura y más de 6 toneladas de peso. Son interesantes porque son desarrollados, poco comunes y difíciles de encontrar y muy interesantes en su anatomía. Este dinosaurio, aunque pequeño, significa mucho. El trodón deja de ser una nota al pie de la página evolutiva y puede reescribir la historia en lo que se refiere a la inteligencia de los dinosaurios. Lo que Dale Russell descubrió grabado en un viejo cráneo retaría los conocimientos convencionales. Durante mucho tiempo se asumió que todos los dinosaurios carecían de ingenio basándose en la lógica de cuerpo gigante, cerebro diminuto. Un caso que sirve como ejemplo es el de un monstruo como el estegosauro, cuyo cuerpo pesaba 3 toneladas y su cerebro más o menos 2 onzas. El trodón era 40 veces más pequeño que el estegosauro, pero su cerebro pesaba más. Incluso en comparación con el tamaño de su cuerpo, el cerebro del trodón era aproximadamente 6 veces más grande que el de la mayoría de los dinosaurios. Cuando la proporción del cerebro contra el tamaño del cuerpo se traza en una curva, muestra un ascenso constante que empieza con las formas primitivas de vida y termina con los seres humanos. El trodón se presenta en un punto más alto de la curva que cualquier otro dinosaurio. También superó a los primeros mamíferos que fueron nuestros propios ancestros. Terminaba con la idea de que los cerebros de los dinosaurios hubieran llegado a un punto muerto dentro de la evolución. Fue la primera vez que nos dimos cuenta que los cerebros de algunos dinosaurios eran de un tamaño grande poco usual para reptiles y que los dinosaurios no eran un grupo estático, estaban evolucionando hacia niveles más altos de complejidad en el comportamiento. Dale Russell también detectó otra característica en la superficie interior del cráneo del trodón. El cerebro que dejó su marca allí mostraba indicios de pliegues. Entre más complejo es un cerebro, más pliegues y dobleces hay en su superficie, tal y como ocurre con los seres humanos. La complejidad del cerebro del trodón alcanzaba la de un pájaro moderno y la de un mamífero. ¿Qué hacía un pequeño depredador con todo este poder cerebral? Procesaba información desde los sentidos altamente desarrollados, especialmente la vista. Con sus ojos que miraban hacia adelante, el trodón tenía una profundidad de percepción más refinada que otros dinosaurios. Su habilidad para ver en 3 dimensiones era crítica cuando saltaba sobre una presa que se movía rápidamente, como por ejemplo los mamíferos pequeños. Los ojos del trodón también eran muy grandes, lo cual indica que probablemente era una criatura de la noche. Hace 70 millones de años, el trodón estaba quizás mejor dotado que cualquier otro dinosaurio para merodear en la oscuridad. Sus sentidos agudos y su baja estatura le permitían arrastrarse y entrar a lugares donde había maleza abundante y gruesa, y a donde los asesinos gigantes como el tiranosaurio rex prácticamente no se aventuraban a entrar. Aquí las presas pequeñas huían y el trodón era el rey. Hueso por hueso, pedazo a pedazo, Craig Dosler y su equipo están reconstruyendo la vida y las épocas de los últimos dinosaurios que caminaron sobre la Tierra.
Para Dale Russell, la cueva del dragón suministra la primera información detallada acerca del hábitat del Trodón, sus recursos alimenticios y las demás criaturas que compartían su medio. Hoy en día, las excavaciones están enfocadas hacia un lecho de huesos que en un principio estaba lleno con los restos de los enormes ornitorrincos. La especie que creció en la cueva del dragón fue la del edmontosauro, que comía plantas, medía 6.6 metros y pesaba 3 o más toneladas. En ese entonces, la cueva del dragón era el delta de un río lleno de vida. Manadas de edmontosauros pastaban en la vegetación que crecía cerca de las orillas del río. De vez en cuando, algún monstruoso tiranosaurio rex entraba bruscamente en el pantano y mataba a algún ornitorrinco. Otros murieron por vejez o enfermedad. A medida que iban muriendo, los edmontosauros eran arrastrados por el agua. Con el tiempo, sus huesos se hicieron parte de las levas que se formaban a lo largo del delta. Un vivo ejemplo de este ambiente es el pantanoso ecosistema de Luisiana, estado de origen de Craig Dosler. El depósito de leva natural detrás de mí es el ambiente donde se acumulaban los huesos de los ornitorrincos. Todo lo que hay que hacer es tomar este sedimento, los huesos que hubieran sido incorporados adentro, los desechos de la planta que está creciendo y acumulándose en esta zona y poner los ornitorrincos adentro. Poner los trodones dentro y listo. El ambiente es virtualmente idéntico a como era hace 65 o 66 millones de años, cuando el trodón andaba por ahí, vivía y cuidaba sus crías en Wyoming. Dosler ve al trodón como un dinosaurio equivalente a un depredador sagaz e ingenioso del presente en el arroyo de Luisiana. Si se busca una analogía, no solo en términos de lo que comían, sino en términos de sus habilidades funcionales, de su inteligencia y demás, la mejor analogía es el coyote. Y esa es una razón por la cual en algunas ocasiones nos referimos a los trodones como dinosaurios coyotes. Son ingeniosos, son rápidos, solucionan los problemas rápidamente y modifican su comportamiento en un abrir y cerrar de ojos. Parece razonable establecer lo mismo para los trodones, ya que en este ambiente, al final del Cretácico de Luisiana del Sur que tenemos aquí en Wyoming, hay trodones como criaturas pequeñas, listas y las más inteligentes de la zona. Al igual que un coyote de dos extremidades, los trodones se desarrollaron en el rico ambiente que era la cueva del dragón. La leva natural en la cual aparentemente vivían los trodones cuando se incorporaron al lecho de huesos era un ambiente de supermercado o tienda de víveres, con todas las plantas y los insectos que tenían, ciertamente con todos los pequeños animales que vivían allí, posiblemente los ornitorrincos o sus cadáveres también. Era un extraordinario lugar para vivir y para que crecieran las crías. Por la ligera elevación de las levas naturales, era también un lugar perfecto para que las madres estuvieran atentas al peligro mientras cuidaban sus crías. Es posible que las madres trodones hubieran puesto sus huevos cerca de las orillas de la leva, donde se amontonaban los cadáveres de los ornitorrincos. De esta forma, es posible que las crías de los trodones hubieran salido del cascarón hacia una fuente de alimentación ya lista. El trodón adulto se alimentaba de una variedad de plantas, insectos y de nuestros ancestros que fueron los primeros mamíferos. Durante el período Cretácico, los mamíferos se alimentaban de insectos y su único refugio era la noche. La mayoría de los grandes dinosaurios asesinos no veían bien de noche. Luego apareció el trodón. Muy pocos lograban escapar a su aguda visión y a sus hábiles garras que aferraban con agilidad. Los mamíferos no tenían dónde esconderse. Es posible que el trodón, como amo de la noche, haya representado una mayor amenaza para los mamíferos que cualquier otro depredador sobre la Tierra.
Es posible que el dinosaurio coyote haya disminuido la velocidad en la evolución de los mamíferos hasta llevarla a un punto muerto. Nunca lo sabremos, ya que el trodón fue reducido en su etapa de mayor perfección. Esta comunidad de dinosaurios dentro de la plenitud de su juventud fue también la expresión final de la belleza del mundo de los dinosaurios, porque solo un poco después del momento en el tiempo que representa su localidad, una gran extinción arrasó la superficie de la Tierra. Los científicos deben resolver aún el misterio del fin de los dinosaurios. Se podría culpar a los asteroides, los volcanes o los viruses. Solamente el resultado permanece claro. Hace 65 millones de años los dinosaurios ya habían desaparecido. Pero la historia de los trodones no termina en la cueva del dragón. Nos lanza hacia el futuro desde la época de los dinosaurios hasta la era espacial. La extinción de los dinosaurios anunció la era de los mamíferos, es decir, una nueva era en la historia de la Tierra. Los descendientes de las pequeñas presas de los trodones ahora gobiernan el planeta. ¿Pero estaba predestinado el surgimiento de nuestra especie o pudo la evolución de la vida haber tomado un curso diferente? ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera sucedido la extinción en masa? ¿Se hubieran suprimido los mamíferos o habrían tenido que limitarse a un cuerpo pequeño durante todo el Mesozoico? Ahora tenemos a estos pequeños terápodos que llegan a competir con los mamíferos, casi ciertamente tomando como presas a los mamíferos que estuvieron cómodos por un tiempo. Si la extinción no hubiera ocurrido, podríamos dar este paso hacia adelante. Quizás estos pequeños terápodos habrían aislado completamente a los mamíferos o al menos evitado que crecieran. La selección natural habría favorecido la visión aguda del trodón, sus garras que agarraban con habilidad y su inteligencia. ¿Y si hubiera seguido evolucionando? Dale Russell respondería a esta pregunta proyectando al trodón hacia un futuro hipotético en el cual los dinosaurios nunca se habrían extinguido. Él fue incitado por un grupo de científicos que estaban interesados en la evolución de la vida, mas no en la Tierra. Expertos de la NASA estaban trabajando en un proyecto de investigación basado en una proposición arriesgada que sugería la posibilidad de que existiera la vida en otros lugares del universo. Le pidieron a Russell que calculara las posibilidades de que pudiera ser inteligente. Russell revisó las razones cuerpo-cerebro a medida que evolucionaron en el tiempo. Antes de la extinción de los dinosaurios, los trodones y los mamíferos tenían proporciones de cuerpo y cerebro muy similares. En teoría, ambos tenían las mismas posibilidades de evolucionar más. Hace 60 millones de años, el trodón poseía un gran potencial. Si se le hubieran concedido 1 o 2 eones más, se hubiera visto así. Este dinosauroide, una criatura hipotética con forma humana y biológica de reptil. Manos como las nuestras, piel de culebra, cerebro como el nuestro, ojos de dinosaurio. Una madre dinosauroide hubiera dado a luz como algunas especies de serpientes y lagartos hoy en día. Pero sin glándulas mamarias habría regurgitado comida sólida para sus bebés. Dale Russell creó el dinosauroide calculando cómo habría cambiado el esqueleto del trodón si su cerebro hubiera alcanzado el tamaño del nuestro.
Los ojos están enfocados más directamente hacia el frente que en el dinosaurio. Entonces probablemente hubiera tenido una visión estereoscópica, como la tenemos nosotros. La cara está encogida. Tiene manos que utiliza más como herramientas para alimentarse que para agarrar con fuerza. La espina dorsal es vertical y la pelvis rota debajo de ella, especialmente por el tremendo éxito de nuestra especie y la bioingeniería que representa, que es la sabiduría de millones de años, derivada de una criatura que es como una musaraña con 4 patas. Nosotros sentimos que es una posible forma del cuerpo en el experimento que pensamos. Es realmente una criatura que partió de un ancestro bípedo que tenía un dedo opuesto o contrapuesto y que poseía en parte una visión estereoscópica. Y ciertamente el dinosaurio se parece más a nosotros que nuestros ancestros. Si los dinosaurios hubieran sobrevivido, una criatura como esta hubiera podido construir grandes ciudades, crear trabajos de arte, observar fijamente las estrellas y cuestionarse sobre el significado de todo. Un destello de lo que definimos como la conciencia humana pudo haber estado latente en un pequeño dinosaurio hace 70 millones de años. El destino del Trodón trae un mensaje para nuestra especie. Si no es por un accidente de evolución, probablemente no existiríamos aquí. Y científicos con piel de esmeralda estudiarían los huesos de los antiguos mamíferos, preguntándose en qué habrían podido convertirse.